Amado Dios, queremos darte gracias por tu presencia, por tu amor, porque nos llamas, Señor, a conocerte, a profundizar más en ti, en tu misterio de salvación. Tú, Señor, nos amas mucho y por eso quieres tenernos muy cerca de ti. Tú nos amas mucho, Dios, tú nos llamas a conocerte, a profundizar en ti. Te pedimos, amado Padre, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos conocerte más, para que como hijos tuyos que somos ahondemos en tu misterio, para que te conozcamos como lo que eres, nuestro Padre del cielo, nuestro amado Dios, nuestro Señor y Salvador. Derrama tu Espíritu Santo hoy sobre nosotros para que nuestra mente se abra y podamos conocerte más. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que la palabra que tienes para nosotros sea la palabra que necesitamos. Te lo pedimos a ti, Padre del cielo, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Bueno, mis hermanos, y como les decía entonces Rosita al principio, la clase de hoy va a estar sumamente densa porque ya vamos a entrar entonces en el tema, digamos, en el tema pepa del asunto, ¿cierto? Hasta ahora hemos hecho una especie de introducción que nos pone en contexto del tema de las enfermedades espirituales, por qué hablamos de enfermedades espirituales, cuáles son los presupuestos antropológicos y los presupuestos teológicos en los que se hunde esta enseñanza, ¿cierto? Pero ya hoy vamos a empezar a hablar de lo que propiamente los padres de la iglesia denominan enfermedades del espíritu. Entonces vamos a hacer en primer lugar, y yo voy a estar un poquito acelerado porque el tema es muy denso y es mucho. Entonces, si algo en algún momento necesitan que me detenga o que hable más despacio o que repita, por favor me hacen señitas, porque voy a estar un poquito acelerado hoy para ver si alcanzamos por lo menos a dejar aquí el video grabado y ya después lo podemos ver con más detenimiento en la casa los que de pronto quieran volver a verlo cuando se los enviemos. Entonces voy a estar un poquito acelerado, así que si necesitan que les explique algo en el momento, me levantan la manito y de una lo podemos entonces explicar. Entonces vamos a empezar de una con el tema de hoy y la primera claridad es que los padres de la iglesia dividen las enfermedades espirituales en tres grupos. Justamente por eso les hablé al principio de esta división de cuerpo, alma y espíritu e hice tanto énfasis en la primera sesión sobre ello, porque para los padres de la iglesia cada grupo de enfermedad tiene una preeminencia especial en un aspecto de la vida del ser humano. Es decir, no todas las enfermedades del espíritu afectan al cuerpo, a la mente y al espíritu de manera igual. Sí, hay algunas enfermedades que afectan más o que tienen más que ver con la corporalidad, otras tienen más que ver con la relación con Dios, afectan más la relación directa con Dios y otras afectan más la personalidad la personalidad de un ser humano. Entonces, por eso hacen esa división. Y miren, aquí están entonces ya muy determinadas. Las que afectan al cuerpo son propiamente la gula, la lujuria, el amor al dinero, que ese será el tema que vamos a ahondar el día de hoy. Las que afectan al alma son la tristeza, la asedia, la ira o la cólera y el temor. Y las que afectan al espíritu son la vanagloria y el orgullo. Como ustedes pueden ver, aquí están en cierta medida em, agrupadas las enfermedades espirituales y se parecen mucho a lo que nosotros comúnmente conocemos como los pecados capitales. Hay algunas otras enfermedades que aparecen en un grupo un poco más amplio del que justamente hablan los padres de la iglesia, que es el grupo de las enfermedades que
afectan directamente al alma. Estas no están tanto en el tema de del grupo de los 7 pecados capitales, sino que están ubicadas allí como enfermedades que afectan la personalidad de un ser humano. Entonces, ahí está la división y esta es, digamos, como la claridad que hacen los padres de la iglesia en el tema de que cada una afecta una parte, un aspecto especial de la persona. Y hoy vamos entonces a comenzar a hablar de la descripción. Entonces vamos a hacer como la metodología va a ser esta, vamos a hacer una breve descripción y luego vamos a hablar de la terapia, ¿sí? Entonces una descripción de qué es cada una de estas, cómo se comporta, cuáles son sus características y en la medida de lo posible hacer una especie también de actualización, o sea, cómo se comportan esas enfermedades en las dinámicas sociales que nosotros tenemos hoy. Cada sociedad se va configurando en torno a ciertos males, ¿no? Y pues una obligación actualizar esos males, esas enfermedades en el contexto social en el que estamos ubicados. Entonces vamos a hacer descripción, caracterizando cada una de esas enfermedades y luego hablaremos de lo que los padres llaman propiamente terapia de esa enfermedad. Y comenzamos entonces con esta. La gula es, digamos así, la primera enfermedad que describen los padres de la iglesia, diciendo que es incluso como el pecado capital primero, porque digamos que lo que hace es que pone al hombre, pone el deseo del hombre desaforadamente sobre el comer. Y el comer es una actividad que pues obviamente es natural, es una actividad que nos hace ser personas, pero es una necesidad, claro, una necesidad fisiológica, pero el problema no es que sea necesidad, sino que se convierte en enfermedad a la hora que el deseo humano, todo mi deseo, queda enfocado en el comer. Entonces, la gula tiene, dicen los padres, dos formas fundamentales y la describen de la siguiente manera. La primera es la gastrimargia. Gastrimargia, una palabra griega que significa como el deseo o el apetito desaforado, o sea, el deseo por llenar el estómago, ¿sí? Por comer, comer, comer y comer. Eh, y entonces lo definen como la sensualidad del vientre, es decir, como que el estómago pide estar comiendo constantemente, un deseo de satisfacción desenfrenado que se centra sobre todo en la cantidad, en el comer mucho. El goloso necesita comer mucho. Pero no solamente existe esta clasificación o esta forma de la gula, sino que hay otra, que es la himargía, la himargía, que es la sensualidad de la boca. Es decir, no es tanto el deseo de comer, llenarse mucho, sino que es el deseo de saborear. ¿Sí? Hoy hablamos de la alta cocina, ¿cierto? De la alta cocina, de los sabores exquisitos, exóticos. Entonces, eso también es una forma de gula. ¿Sí? Miren que no se trata de comer mucho. En este caso, la gula no es llenarse de mucha comida, sino que aquí en este caso la gula es saborear, deleitar el paladar. Y entonces hoy existen en nuestro mundo un montón de programas que se dedican a eso, a saborear, por ejemplo, MasterChef. MasterChef es eso, es un homenaje a la gula, ¿sí? Es la comida, pero es una comida que tiene que ser exquisita y lo que se busca allí, la idolatría que se gesta allí es justamente la idolatría del sabor, del degustar, del saborear, del comer de manera exquisita. Entonces, fíjense, esas dos formas, una es la gastrimargia, es decir, el deseo de estar comiendo constantemente, y la otra es la himargia, que es una sensualidad de la boca, un deseo de saborear cosas ricas. Incluso, pues, por aquí en Ecuador nos enseñaron un chistecito, y es que nos dicen que los seres humanos tenemos dos estómagos, un estómago para comer y otro estómago para el postrecito. Eso nos lo enseñaron aquí en Ecuador, porque en Ecuador es muy frecuente y es, digamos que una costumbre ya muy arraigada el tema del postre. Entonces, usted donde quiera que va, le ofrecen almuerzo y postre, ¿sí? Y entonces nos decían que, claro, que siempre, por más que uno coma, queda espacio para el postre. Esa gula está más dirigida por ese lado, por el deleite, por el querer saborear, ¿cierto? Entonces, esas dos formas.
Y bueno, nuestra sociedad está en torno a esto. Miren, ya tenemos un montón de aplicaciones. ¿Cómo funciona la gula, por ejemplo, en nosotros? Usted está en la casa un día después de que ya comió algo en la noche y de repente como que siente una fatiga, como que, ay, qué rico como una hamburguesita, qué rico como, no sé, una chaguarma, qué rico, no sé, algo rico. Y usted saca el celular y en menos de una hora le traen a su casa lo que quiera comer. Y entonces, claro, el comer se convierte, digamos así, como en un estilo de vida. Y eso sin mencionar que hay personas que ya se les sale de control el tema de la comida y se convierten en enfermedades, que justamente eso es lo que hace que esto sea enfermedad, que la gula sea enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? No, digamos como que el fundamento del que sea enfermedad no es el hecho de que lo que piensan incluso otras religiones, como por ejemplo el judaísmo o el islam, que tienen ciertos alimentos que son impuros. No está detrás del que sea enfermedad ese fundamento, sino que lo que está detrás es que hay varias consecuencias que trae el invertir el deseo en el comer. Entonces, la pasión, es decir, la pasión del comer consiste en comer más por el placer de consumir que por la necesidad de alimentarnos. Miren, en las primeras clases, ¿qué fue lo que aprendimos? Que cada una de las facultades y cada una de las condiciones de posibilidad que tenemos los seres humanos fueron puestas por Dios en nosotros para un bien, ¿sí? Y con un objetivo. El comer, por ejemplo, fue dado como de manera natural para alimentar el cuerpo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la gula, la pasión, es decir, el defecto, el vicio, consiste en que ya no se come simplemente por la necesidad de alimentarse, sino que hay un placer desordenado en el comer. Hay un placer desordenado en el comer. Incluso alguna vez alguien explicaba esto con el tema de la definición de la expresión necesidad. La palabra necesidad es muy bonita porque significa desde el latín nec echere, es la expresión latina nec echere. Nec es negación y essere es ser. Entonces es como que cuando hablamos de una necesidad, nos referimos a algo sin lo cual no podríamos ser. Esto es una necesidad. Yo digo, tengo una necesidad de comer, claro, sin comer yo no podría ser, pero yo no podría decir, tengo una necesidad de una hamburguesa, tengo necesidad de no sé, de un postrecito de cazolet, o tengo necesidad de un postrecito de la miguería, ¿cierto? No, la necesidad es comer, lo otro es placer. Entonces, fíjense que a la larga nosotros pecamos también por golosos, porque no vemos en la comida simplemente lo que significa y lo que es como el medio a través del cual podemos alimentar el cuerpo, subsistir, es un elemento nutritivo para nuestro cuerpo, sino que también trae un placer y hay ciertos placeres que incluso son descontrolados. Cuando usted, por ejemplo, cada ratico le da el daño de estómago, ¿cómo es que se llama eso? La gastroenteritis, o que se enferma, se indigesta. Usted no se indigesta porque estaba rezando el rosario, usted se indigesta porque comió de más algo que a usted le gustaba. Entonces, justamente ahí está la gula, ¿sí? Entonces, ¿por qué es enfermedad? Primer elemento, porque no se come por necesidad, sino que se come por el placer de consumir, el placer de consumir. Incluso hay unas formas que en nuestra sociedad son muy bonitas, no, muy solapadas o muy sofisticadas, son muy sofisticadas. Y es que da como si cierta altura el comer en ciertos lugares. Entonces ya no es el comer por alimentarnos, sino que es el comer por mostrarnos. Mire que está acompañado de la vanagloria. Y al final vamos a ver cómo para los padres de la iglesia la vanagloria o el orgullo o la soberbia está a la cabeza de todos los demás pecados. Claro, porque cuando yo voy a comer, yo no me voy a meter a cualquier rincón, ¿sí? Y de hecho lo que la gente muestra en Facebook no es comiendo por allá en cualquier hueco, en las huecas, ¿sí? En el perrito de la calle, no. Usted muestra el restaurante de marca, estoy comiendo en Burger King, estoy comiendo en no sé dónde, porque es también hay ahí detrás una soberbia y es una forma gulosa, más bien solapada y sofisticada de nuestra sociedad.
Entonces, por la gula, el ser humano se reduce a las funciones nutritivas a las que convierte en su preocupación preferente o exclusiva. Entonces, el tema, y hago aquí como una especie de claridad sobre el resto de las enfermedades. El tema de la enfermedad no se fundamenta en que se haga o no se haga, sino en que es la manifestación de una preferencia exclusiva. Entonces, el ser humano se desborda hacia ciertas cosas y de manera exclusiva, de manera preferente, se va hacia allá, ¿sí? Em, ¿Cómo hacer para saber si uno está entrando en esa actitud idolátrica de la gula? Es muy interesante cuando uno mira los carritos de supermercado de las personas. Sí, hay personas que viven solas y son con unos carritos de supermercado llenos de comida, llenos de comida. Uno dice, por Dios, que falta como de moderación. Entonces, hay algunos efectos de esta enfermedad. Es- Esa enfermedad, en primer lugar, porque es digamos, un intercambio o una transmutación del valor principal, ya no es solamente la nutrición, como hacían los antiguos simplemente buscaban nutrirse, y de hecho la comida en la antigüedad era muy reducida, no era tan sofisticada como la nuestra, era solamente nutrirse, o sea, los alimentos que nutran a las personas, la proteína, el carbohidrato, la verdura, punto. Ya nosotros es el deseo, el placer por comer. Pero además de eso, em, tiene unos efectos y es que el alimento pierde la función para la cual ha sido creado, justamente que es nutrir a las personas y se convierte, como lo decíamos en la diapositiva pasada, en un ídolo. La comida se convierte en un ídolo. Entonces hoy hay concursos donde la gente es al que más coma, es al que más coma. Incluso cuando vamos de paseo con la familia, a un paseo de olla o a un paseo de fin de año o de principio de año, y eso es el que más coma, ¿sí? Eso es el que más coma. Y no solamente se sacia la necesidad de comer, sino que es que el que más coma, ¿sí? Pero además de eso, y esto es muy importante para la espiritualidad patrística, y es que el alimento pierde su función como don de Dios. El alimento pierde la función o la característica de que es el don de Dios, el don de la providencia de Dios. Miren que el paraíso es presentado como un lugar en el que los hombres tenían todo a su disposición y podían alimentarse de lo que quisieran. ¿Sí? El Señor pone los árboles frutales a disposición del ser humano para que se alimente como quiera, ¿sí? Y cuando quiera, o sea, siempre está a su disposición. El alimento es un signo de la providencia de Dios. El alimento es signo de la providencia de Dios. Dios provee al hombre para que se alimente. Y miren, el gesto más bonito de la paternidad es el alimentar al hijo y la maternidad. O sea, ser papá y ser mamá, el signo más representativo de eso es que yo alimento a mi hijo, alimentar a la criatura, ¿sí? Como el ave a sus polluelos, como la madre, la pantera a sus crías. O sea, es el alimento que Dios da como desde su ser providente. Pero ese don no simplemente representa la providencia de Dios, cosa que es realmente muy bonita, sino que también tiene una función eucarística. O sea, el alimento tiene un carácter eucarístico. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra Eucaristía o no? Eucaristía significa acción de gracias. Entonces, el alimento a lo que debe llevar al ser humano es a la acción de gracias. Cuando yo puedo saciar mi necesidad, yo necesito dar gracias porque sacio mi necesidad. Pero si yo lo que busco es el placer del alimento, ahí no hay acción de gracias. Hay una satisfacción, un deseo de satisfacción, ¿sí? Y el deseo se convierte en el punto culmen de lo que puedo extraer del alimento. Entonces, cuando hay gula, cuando la persona ha dejado que el deseo, que el vientre, como dice aquí Filipenses 3:19, que el vientre sea el Dios, entonces la función eucarística de acción de gracias que tiene el alimento desaparece, desaparece. Y se convierte el alimento simplemente en un elemento placentero para para la persona. Otros efectos, pues ustedes ya los deben estar intuyendo, es las enfermedades corporales. ¿Sí? Hoy en día tenemos cualquier cantidad de desórdenes alimenticios, la anorexia, la bulimia, la obesidad, que incluso aquí en la diapositiva, cuando se las comparta, yo les voy a compartir esas diapositivas al final,
cuando acabemos el curso, porque les voy haciendo ajustes y les voy agregando cositas. Les voy a enviar este video, este link, un documental de DW sobre la obesidad. El mundo nuestro está obeso, es un mundo obeso. Y es impresionante porque la mitad del mundo está obeso, la mitad está anoréxico, la mitad está bulímico y otra parte del mundo está muriendo de desnutrición. Nuestro mundo es un mundo en donde millones de niños mueren de desnutrición porque no tienen comida. Entonces hay enfermedades, la gula no solamente es una enfermedad del espíritu, sino que es una enfermedad que afecta realmente el cuerpo, ¿sí? Afecta la salud de las personas. Entonces es impresionante y esto tiene mucho que decirnos a nosotros, hermanos, porque resulta que ser creyente, y aprovecho para decirlo de una vez, ser creyente implica integralidad del ser. Integralidad. Lo decíamos al principio de las clases. Cuando hablamos de alma, espíritu y cuerpo, no es como que un alma está por allá y el espíritu por otra parte. No, miren que es una integralidad. Los padres de la iglesia dicen que esto es una enfermedad del espíritu porque el deseo del hombre está ubicado en lo que no debe estar ubicado. ¿Dónde está ubicado? En el comer. Pero como ese deseo está ubicado donde no debe estar, afecta al cuerpo. Entonces, miren, ser creyente no es simplemente rezar muy bonito, ser creyente es cuidar también el cuerpo y saber que la comida tiene un simbolismo. La comida no es simplemente como devorar, tragar, fíjense, es consumir, abrir la boca y saciarse. La comida tiene una simbología. Si ustedes van a los evangelios, la mayor parte de la vida pública de Jesús la pasó comiendo, pero comiendo con simbolismo. Las comidas de Jesús eran sumamente simbólicas, porque eran comidas en donde se celebraba el perdón, en donde él se acercaba a los otros. En la tradición judía existía, digamos, lo que era la comunión de mesa. Solamente se hace comunión de mesa con aquel que es agradable o afín a lo que uno piensa y dice. O sea, comer con alguien es compartir lo que el otro es. Comer con alguien es decir, yo soy amigo tuyo y además comparto como tú vives. Por eso la crítica de los fariseos y maestros de la ley a Jesús. Ese come con publicanos y pecadores, debe ser uno de esos. O sea, la crítica era esa. Es un maestro muy raro porque que habla con sabiduría, hace grandes obras, pero come con pecadores, o sea, algo rarísimo. O sea, Jesús siempre come, pero su comer es simbólico, es un comer eucarístico. Entonces, lo que hace el mal comer o el comer goloso es enfermar el cuerpo, enfermar a la persona entera. El alma y el espíritu pierden su fuerza y potencia para actuar. Otro de los efectos. Entonces, un efecto es la enfermedad corporal, que no tengo que hablar mucho de eso, porque ustedes ya saben de qué les estoy hablando. La obesidad, la anorexia, el mundo está así. O sea, en el mundo nuestro está, o somos obesos, o somos desnutridos. En el mundo hay un desorden alimenticio impresionante. Pero además de eso, otro efecto es que el alma y el espíritu pierden su fuerza, su potencia para actuar. Entonces viene la somnolencia, la pereza, la debilidad, la falta de atención. Una persona que come demasiado se vuelve lenta. Eh, esto es normal, o sea, esto es natural. Una persona que come, ¿cómo queda usted después de que come un almuerzo, un hornado gigante? Usted queda pesado, con sueño, sin ganas de nada. Usted se come un sancocho de tres trifásico y usted queda pesado, sin sueño, sin ganas de nada. El goloso se mantiene así, sin fuerza, sin ganas de nada. ¿Sí? Por eso los padres de la iglesia recomendaban siempre una de sus reglas era el comer poco, porque cuando comemos poco, pues le damos al cuerpo lo que necesita para sobrevivir, pero no le quitamos al cuerpo la fuerza que necesitamos para hacer otras cosas. ¿Sí? Cuando usted come demasiado, toda la sangre del cuerpo tiene que ubicarse en el estómago para hacer todo el proceso de digestión y eso le quita a usted toda la fuerza, todas las ganas. Miren, esto es impresionante, impresionante. ¿Cómo va a orar? ¿Sí? Cuando hacemos, por ejemplo, los retiros, siempre le decimos a la gente, coma poco en los retiros, coma poco, coma poco. ¿Por qué? Porque cuando usted come demasiado, no va a tener la atención suficiente. ¿Sí? De hecho, en los retiros deberíamos hacer ciertos ayunitos, ¿sí? Y una recomendación incluso que hago muy práctica para los que hacen aquí retiros.
Cuando hagan retiros, saben que quiten los intermedios, quítenlos. Los refrigerios, dejen solamente el desayuno, el almuerzo y la comida. Y va a ver que la gente va a estar más atenta, porque lo que hace la comida es quitar energía, quitar atención, ¿sí? No lo digo yo, o sea, eso es algo sumamente biológico. El que come demasiado termina demasiado cansado. Y aquí está un pensamiento de Juan Clímaco, justamente sobre la gula, y dice, describiendo cómo funciona la gula, dice, mi primogénito, dice la gula, es el servidor de la fornicación. Detrás de él viene en segundo lugar, el endurecimiento del corazón, y el tercero es el sueño. Entonces, lo que dice aquí este padre de la iglesia es que el primogénito de la gula es la fornicación. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cuerpo. Y si el cuerpo está desenfrenado, si al cuerpo hay que darle el placer, todos los placeres, entonces también hay que darle el placer de la sensualidad, el placer de la lujuria. Incluso dicen los padres, cuando hablan de la terapia, dicen que para hacerla, antes de la terapia de la terapia para la lujuria, está la terapia del comer. O sea que el lujurioso lo que necesita antes es aprender a controlar su boca, su comida, porque si come demasiado, si se da demasiados gustos, su voluntad se debilita. Entonces, lo que dicen los padres es que el comer sano, el comer equilibrado, permite que la voluntad se forme, ¿sí? Porque si no, lo demás se cae de su peso. El oleaje, entonces dice, y el tercero es el sueño. De mi proceder, dice la lujuria, un mar de pensamientos. Entonces, el guloso siempre está afectado mentalmente. Oleaje de manchas, un abismo de un mar de impurezas insospechadas, innumerables. Bueno, ahí está, digamos, como el lenguaje que utilizan los padres de la iglesia para decir este vicio, esta pasión, así lo llaman ellos, la pasión, esta pasión descontrola todo el ser porque la persona se acostumbra a comer demasiado y a comer, por disfrutar, por saborear y o sea, es el tragar, ¿sí? Que es algo incluso realmente primario. ¿Sí? El comer sin simbolismo, el comer sin significado es animal. O sea, es un aspecto que nos retrocede a nuestra manera más primaria de seres humanos. Terapia de la gula. ¿Cuál es la terapia de la gula? Dicen los padres de la iglesia, consiste en tomar el alimento necesario con vista a mantener la sanidad del cuerpo, evitando tanto los excesos, es decir, la saciedad o comer por gusto, como los defectos, no alimentarse suficientemente. Bien, ya desde el pensamiento patrístico está el cuidar los excesos. Hago aquí una nota al pie de página. Cuando Aristóteles habla de la virtud, Aristóteles nos decía que la virtud está en el justo medio. O sea, el vicio siempre está en los polos opuestos. La virtud es el justo medio, lo que está en la mitad. Entonces, el polo de la derecha es vicio, el polo de la izquierda es vicio. Lo traduzco. El comer demasiado por gusto es un vicio, el no comer nada por gusto es un vicio. Entonces, ahí están las dos enfermedades. Una enfermedad es la obesidad, otra enfermedad conduce a la anorexia y a la enfermedad del cuerpo. Comer lo suficiente. La virtud contraria, es decir, la virtud que está lo que está en el centro, lo que permite que se sane la gula, es la virtud de la templanza. La templanza suena como a ser templado, ¿sí? Como a ser rígido, como a ser estricto, como a autodominarse, a autocontrolarse. Entonces dicen que la virtud de la templanza es la encargada de llevar a cabo la tarea del discernimiento, es decir, entre lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿sí? Em, Hay un padre que se llama Carlos Spam, que a mí me parece interesante, a veces exageradito, pero es interesante porque dice que necesitamos aprender a controlarnos, a dominarnos. Y sobre todo en el mundo en el que estamos nosotros viviendo, que es un mundo que nos dicen que hay que darle a tu cuerpo alegría Macarena. O sea, la filosofía de nuestro tiempo es esa. O sea, usted puede disfrutar lo que quiera, enjoy,
Sí, enjoy the travel, disfrútalo y carpe diem, just do it, como dicen las publicidades de Nike, ¿cierto? O sea, hazlo, tú lo puedes hacer, no te dejes vencer, disfruta el momento, disfruta el placer. Dice este padre que en este momento de la historia necesitamos, es cuando más necesitamos hacer ejercicios de templanza de la voluntad, tener una voluntad templada, porque nosotros somos muy llevados del parecer. Entonces, cuando la voluntad no es firme, no es inquebrantable, fácilmente se deja llevar por las pasiones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es comenzar a formar una voluntad templada, porque esa voluntad es la que permite que haya un discernimiento adecuado de lo bueno y de lo malo, de lo bueno y lo que hace daño. Entonces, ahí está. Una virtud que no nace de una consideración negativa de los alimentos, como les decía hace un momento, o del mundo material. O sea, todos los bienes han sido creados por Dios y son por tanto buenos, sino de los deseos con que el ser humano inviste los alimentos, ¿sí? Lo que hace que adquieran una dimensión pasional al darle un sentido y una orientación para los que no han sido creados. En la antigüedad, en el Imperio Romano, y creo que esto es una costumbre más griega, si no estoy mal, no tengo claro en ese momento la imagen, pero había un culto a un dios, creo que eran los griegos. Los griegos tenían un culto a un dios que se llamaba el dios Baco, el dios Baco. Y el dios Baco era un dios de la dispersión, de la disolución, o sea, era un dios disoluto que invitaba a la gente al desenfreno, a la locura. Y este dios Baco, darle culto a dios Baco era comer y comer y comer. Entonces una fiesta, un culto a dios Baco consistía en que nos reuníamos en una casa de familia o una casa de algún personaje importante y él preparaba un banquete con todos los sabores, con todo lo rico. O sea, es una fiesta de Navidad, una fiesta de Navidad de su familia, ¿cierto? Donde hay de todos los sabores, donde uno lleva la ensalada, otro lleva el postre, otro lleva, y uno puede disfrutar. Pero esa era una fiesta sin ningún tipo de sobriedad. Y existían incluso los vomitorios. Usted iba a la fiesta y usted comía y se alimentaba y el paladar se deleitaba en los sabores. Si usted ya estaba demasiado lleno, usted tenía que seguir comiendo porque es que el culto a Dios Baco es que usted saboree, que usted disfrute, que usted coma. Entonces, para poder seguir comiendo, vaya y vomite y vuelve y coma. O sea, ese era el culto a Dios Baco. Impresionante. O sea, un culto tremendo. Pues parece ser que cuando hay gula sucede lo mismo. La comida pierde el simbolismo, pierde el significado y la utilidad que tiene originalmente, se convierte en simplemente el placer de consumir, de saborear, de degustar. Principio general que decían los padres de la iglesia sobre este tema. Mira, a mí me parece que es muy interesante esto porque ellos justamente son los que más hablan del tema de la sobriedad en el comer y el ayuno. Te decían, el principio general es no comer ni beber con saciedad. O sea, cuando usted coma, no busque quedar pues repleto, que tenga que desacomodar el botón del blue jean porque se le va a explotar, ¿no? Entonces decían ellos, no, coma con sobriedad, sin quedar demasiado saciado, sin quedar demasiado lleno. Entonces, incluso decían ellos, es importante quedar con un poquitico de hambre, o sea, quedar con hambrecita, ¿sí? De esta manera se ayuda no solo al cuerpo, miren que ellos están pensando en una salud integral, la salud del cuerpo. Cuando uno come demasiado, el cuerpo no tiene la posibilidad de hacer todo el proceso. Y les doy esta nota médica actual. Los médicos, los médicos están alertados en este momento porque se disparó el tema del cáncer de hígado. Está disparado el cáncer de hígado en este momento. ¿Por qué? Por múltiples formas, por múltiples razones. Porque la comida nuestra no es una comida sana, está llena de químicos, llena de toxinas, llena de cosas. Pero además de eso, porque comemos demasiado, comemos demasiado. Los científicos sociales, los sociólogos y estadistas, ¿cómo se llaman los que hacen estadistas? Los estadistas dicen que no, el mundo no nos va a poder sostener. O sea, que tenemos unos estilos de vida sumamente insostenibles.
porque comemos demasiado pollo, demasiada carne, consumimos demasiado, o sea, hay demasiada comida, demasiada comida. De hecho, hasta viene en Argentina hace poco con ese Hace tema. poco una escasez de comida, de carnes, porque ya no, o sea, ya no hay dónde sembrar tanta pasto y dónde alimentar tanta vaca para tanto comelón. O sea, en realidad la gula, el comer exagerado es una enfermedad muy actual. Es una enfermedad del espíritu muy actual y tremendamente drástica. Los padres nos decían que hay unas consecuencias. Con Dios se rompe la relación porque lo que hacemos es quitarle el significado a la comida, el significado de providencia, pero mire que también hay unas consecuencias a nivel social y a nivel humano. El cuerpo se enferma y el planeta está enfermo porque ya no puede sostener la manera en como nosotros comemos hoy. Ya no, o sea, es una manera de comer demasiado exagerada. Entonces, decían los padres, comer poco. Entonces, de esa manera, no solamente se ayuda al cuerpo a que pueda digerir, al que no se le obliga a un esfuerzo excesivo, sino también al alma, pues evita que ésta caiga en el letargo de los excesos alimenticios, en el letargo que los excesos alimenticios producen. ¿Sí? Cuando comemos demasiado, entonces el alma también se va por ahí. Yo quiero como comer más y quiero comer más. Entonces hay cultura, la cultura del comer y el estar comiendo. ¿Sí? Es importante, sin embargo, dar una norma válida para todos. Es imposible, perdón, es imposible dar una norma válida para todos en el tema del comer, porque cada uno tiene necesidades, digamos, diferentes, de acuerdo a la edad, a la constitución física, a los trabajos que desempeñe. Obviamente es muy diferente la necesidad calórica que tiene un trabajador de una obra de construcción o un campesino a la que tiene usted, ¿sí? Justamente la obesidad en principio tiene que ver con eso, con que usted y yo comemos igual a como come un trabajador de la rusa, como decimos en Colombia, un trabajador de construcción, y usted no mueve un dedo. Usted se para de la silla a cambiar el canal o a traer un vaso de agua de leche. Pero entonces la necesidad calórica no es la misma. Entonces no hay una norma, digamos, lo general para el cómo comer. Cada uno tiene que discernirlo. Cada uno tiene que discernirlo. Cada uno tiene que hacer una dieta. Miren esto tan interesante. Usted tendría que tener una dieta, o sea, ser creyente, y quiero que esto quede claro, ser creyente implica que usted tenga una dieta sana, en la que usted se alimente y se alimente bien, consuma cosas que le den energía para poder vivir, pero que no se exceda demasiado. O sea, que su comida no sea excesiva, porque eso es signo de una enfermedad espiritual, que es la gula. Y está más presente en nuestra vida de lo que parece. Y vivimos así más de lo que parece, porque comemos demasiado y todo el tiempo estamos en función del alimento y del deleite y del placer y qué rico tal cosa y se me antoja como algo, ¿cierto? Es eso. Entonces, el principio general, comer poco. Entonces, un método práctico que los padres decían es justamente ese, eh, al acabar el día, decir que me hizo falta, comí demasiado, no estoy comiendo tal cosa, o sea, es tener como cierta vigilancia a la hora de consumir, cierta vigilancia a la hora de cómo consumir. Entonces, dice al final, es preciso evitar aquellas ocasiones donde sabemos que la pasión va a ser puesta más a prueba. Entonces, si usted sabe que usted es desordenado para tomar trago, no vaya a una fiesta donde vayan a tomar trago. Pero si usted sabe que usted es adicto al buñuelo, no vaya a una buñuelada de diciembre porque ahí va a perder el año. ¿Cierto? O sea, es eso, o sea, eso es una cosa muy, muy bonita. Y al final, entonces, algunas recomendaciones, ¿cierto? Como prácticas o recomendaciones curativas para esta enfermedad. Dicen los padres de la iglesia. Primera recomendación. Esto no me deja ver aquí. Al tener la gula una relación directa con el cuerpo, ya que solo puede manifestarse a través de este intermediario, el trabajo corporal es digamos, una recomendación que hacen es trabajo, o sea, el poner a funcionar el cuerpo, el trabajo. La lectura de la Sagrada Escritura, alimentarse de la palabra. Miren que aquí detrás de eso está la expresión de Jesús. No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entre otras cosas, porque si ustedes se fijan, Jesús, su primera tentación fue la gula. Cuando el Satanás, cuando el diablo, creo que es el diablo, en Mateo y en Lucas,
tienta a Jesús, le dice, convierte estas piedras en pan. Y no le dice, come, no le dice, aliméntate que tienes mucha hambre, no, convierte todas estas piedras en pan, es decir, manifiesta todo tu deseo, ¿sí? Ha- Haz comida para hoy, mañana y para todos los días. O sea, en realidad la tentación de Jesús fue una tentación bastante gulosa. Entonces dicen los padres, la lectura de la escritura como palabra que alimenta el alma del ser humano. ¿Sí? Miren que esto en realidad lo que busca es que el deseo se ubique donde tiene que ubicarse. El problema es que el problema es una enfermedad del deseo. O sea, todas las enfermedades espirituales tienen mucho que ver con la enfermedad del deseo, porque el deseo se pone donde no debe estar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? El trabajo corporal, la lectura de la escritura y la reflexión sobre la caducidad de la vida. La reflexión sobre la caducidad de la vida. ¿Sí? Entonces, el Señor invita a que contemplemos, hombre, que no vamos a acabar aquí toda la vida, ¿sí? Que es solamente, la vida es mortal, es marcesible, se puede acabar. Entonces, conclusión de la terapia de la gula, algo sencillo, cultivar la templanza a través de la moderación, la abstinencia, y esta es una conclusión que saco yo mismo, es el ayuno. El ayuno permite que las personas superen su desaforo por la comida, porque uno se da cuenta que la larga no es tan importante, o sea, que usted no se va a morir si no come hoy, no se va a morir, no se va a morir. La comida es para alimentarse, no simplemente por estar lleno el estómago todo el tiempo. A mí me parece que como una práctica cuaresmal es muy importante el ayuno, pero como una práctica frecuente de la vida es mucho más importante. Cuando en los retiros o en los seminarios de sanación interior les hablamos a las personas del ayuno, la gente le abren los ojos, le abren los ojos como que ahí esté tan atrasado, tan retrógrado, hablando de ayuno en el pleno siglo XXI, qué cosa tan horrible. Pero cuando el entrenador del gimnasio les dice que tienen que ayunar, ahí sí van y ayunan tranquilitos. Y es la misma recomendación. Y hoy incluso algunas tendencias en nutrición hablan del ayuno intermitente como un estilo de vida para que el cuerpo se recupere. Miren esto, ayuno intermitente. No tengo claridad sobre el tema, pero es una forma de ayunar. ¿Por qué? Porque el cuerpo se enferma y se enferma de tanto comer. Entonces, recomendación como terapia para esta enfermedad, que todos, oigan esto, todos los que estamos aquí, sé que la tenemos, es el ayuno. O sea, dedique un ayuno. Puede ser, no tiene que ser de todo el día, puede ser de mediodía. Desayuna, no almuerza y come. O no desayuna y almuerza. O desayuna, almuerza, pero no come. O sea, no sé, pero es para que usted vea que, y además eso tiene frutos espirituales, de los que podríamos hablar incluso en otro momento. Eh, Listo, entonces hasta ahí el tema de la gula. Entramos ahora en este, del que yo creo que tampoco tenemos que decir mucho porque ya lo conocemos, o sea, estas enfermedades ya las conocemos todos, más o menos sabemos cómo funcionan. La expresión para hablar de lujuria en griego es porneia, ¿sí? Que es más o menos como también prostitución, ¿sí? La porneia. Es el uso antinatural y patológico de la sexualidad, que no se centra en el modo o la cantidad, sino en la calidad. Pues el ser humano usa en este caso la sexualidad exclusivamente con vistas al placer que produce. La lujuria, igual que la gula, buscan es el placer. Cada una de estas, digamos, como lo que hay detrás de cada una de las enfermedades es una necesidad humana normal, natural. El comer, el sexo, el tener. Pero el problema es que se convierte en una búsqueda del placer, una búsqueda solamente por el placer. Incluso podría ser eso una especie de semaforito. Cuando yo como porque necesito o por placer. Usted ya comió, usted almorzó súper bien y no tiene hambre, pero en la noche la invitan las amigas a tomarse un cafecito. Usted no tiene hambre, pero por placer se va a comer una torta de chocolate con helado, un café y va a terminar la faena con unos croqueticas de pollo. Que eso ya es gula, pero estás comiendo por placer.
¿Cómo no aprovecho que me están invitando? Además que por ahí decimos que uno pegado se hace reventar, ¿no? Porque cuando uno le invitan a comer, uno pegado se hace reventar. Esa es la gula, el comer por el placer. Ahora, en el tema de la lujuria, es lo mismo. Es que yo encuentro en la sexualidad no su significado original, significado original, que según dice la Iglesia Católica es la unión a otra persona y la procreación. Esas son las dos, digamos, como las dos funciones de la sexualidad desde el catecismo de la Iglesia Católica, desde la doctrina de la Iglesia, y es que el sexo sirve para, tiene una unión, tiene una función unitiva y una función procreativa. Que lo que busca el sexo es unirnos a otra persona. La sexualidad, el sexo, de manera concreta, es para que usted se una a su pareja en una relación simbólica, significativa. Pero además de eso, tiene una función procreativa. ¿Cuál es el problema? Que la lujuria ya no es el que yo quiero entrar en comunión contigo, sino que yo quiero comerte. O sea, yo quiero disfrutar de tu cuerpo. Yo quiero deleitarme con tu cuerpo. Ese es justamente el tema. Entonces ya no es la necesidad, ya no es el deseo simbólico de la sexualidad, sino el placer, el deleite. Entonces rompe la relación armoniosa y sana con Dios, con mí mismo, perdón, conmigo mismo, se dice así, conmigo mismo y también con el prójimo. ¿Por qué con Dios? Rápidamente lo voy a decir. El deseo se invierte solo en la carne. Entonces, no me interesa la relación con Dios. Entonces, hay un problema tremendo para la conversión de un lujurioso. La lujuria, además de que es uno de los vicios o de las enfermedades más difíciles de superar, además de eso, el lujurioso se siente excluido de Dios, porque su cuerpo, como decía el mismo San Pablo, su cuerpo está prostituido. San Pablo cuando explica el tema el tema de la fornicación dice, todos los pecados quedan fuera del hombre. O sea, el guloso a la larga pues saca todo lo que come. El mentiroso pues está diciendo mentiras, no le afecta a su cuerpo. Pero el fornicario, su cuerpo lo convierte en un templo, en una cueva de ladrones, como decía el Señor sobre el templo de Jerusalén, una cueva de ladrones. O sea, el que se une a una prostituta, decía San Pablo, se hace también prostituto con ella. Entonces, este deseo desbordado por el sexo se convierte en un obstáculo para el encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque toda mi capacidad de desear a Dios está enfocada en un deseo que es el deseo sexual, que además es sumamente poderoso porque mm, está abrazado, está rodeado, está respaldado en un instinto de conservación que llamamos instinto de reproducción, o sea, es el instinto de reproducción humano. Por eso es tan poderoso y por eso tiene tanta fuerza la lujuria en una persona. Pero también se rompe la relación con el propio ser, o sea, el cuerpo se separa de su dimensión espiritual y simbólica. Y entonces, yo creo que no estoy grabando, ¿cierto? ¿O sí? No estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ah, sí, 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 se empecé a grabar, se empecé a grabar. Sí. El cuerpo se separa de su dimensión simbólica. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo no es simple, no es no me pertenece a mí, no tiene una dimensión simbólica y que en el cual yo me encierro como persona. O sea, no es mi personalidad, sino que mi cuerpo es un instrumento de deleite y de placer. Entonces fácilmente uno se encuentra con gente que le dice a uno, no, pues es que el cuerpo es para eso, para disfrutarlo, ¿sí? El cuerpo es para disfrutar el cuerpo. Entonces hay una separación de mi personalidad y del uso de mi cuerpo. La sensualidad no solo se experimenta en el cuerpo, sino también en la dimensión psíquica. Y esto es tremendo porque la lujuria tiene el poder no solamente de afectar la corporeidad, sino que desde ahí se proyecta hacia cualquier cantidad de enfermedades psíquicas.
Por eso las enfermedades compulsivas, las enfermedades sexuales compulsivas, y hay gente que no puede parar de masturbarse, gente que no puede parar de ver pornografía, gente que no puede parar de consumir prostitución, hay gente que no puede parar de ver pornografía, es impresionante, porque no solamente se afecta el cuerpo, sino también la psicología de una persona. Entonces, en la dimensión psíquica eh, también se arrastra al alma humana, es decir, ahí queda el hombre, digamos, como en una especie de círculo vicioso, encerrado totalmente. Y además de eso, también se rompe la relación con el prójimo, que se convierte, en este caso, en un objeto del placer. Objeto del placer. Vivimos en un mundo que está erotizado. O sea, el mundo nuestro es un mundo lleno de eros. La palabra eros significa eso, amor placentero. ¿Alguien quiere decir algo? El amor placentero. Entonces el mundo erotizado tiene una pretensión y es el uso manipulado de la sexualidad. El uso manipulado de la sexualidad. El, 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 el consumo sabe muy bien que si quiere manipular a una persona, necesita conocer cuáles son sus posibilidades de necesidad, sus posibilidades de enfermedad. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, la manera en cómo está soportado el comercio está soportado sobre las condiciones de posibilidad de necesidad de una persona. ¿Cómo así? O sea, es que usted necesita el sexo, usted necesita tener experiencia, usted necesita. Entonces, por eso se crean cosas como las redes sociales y las aplicaciones de citas y la pornografía y el mercado de la pornografía es una de las industrias más poderosas en nuestro mundo, en nuestro mundo. A mí me parece impresionante, yo no sé si les contaba eso la semana pasada, pero nosotros hemos estado en los últimos meses acompañando a muchas parejas y en los acompañamientos uno se da cuenta que la gran necesidad de las parejas o que la mayoría de los problemas de las parejas tienen que ver con la sexualidad. Es impresionante, o sea, la mayoría de los problemas tienen que ver con que hay una sexualidad desenfocada. Entonces, el consumo de pornografía en los hombres es una cosa realmente aterradora y representa una enfermedad impresionante. Yo les recomiendo este libro, yo creo que ya está en español, Your Brain on Porn. Es un libro donde se habla ahí de todas las consecuencias que tiene, por ejemplo, la adicción a la pornografía, que hoy en día es un fenómeno epidémico, epidémico, epidémico. La mayoría de las parejas tienen problemas en su sexualidad por este mal, porque los hombres consumimos mucha pornografía porque ya está muy naturalizado entre nosotros y es de fácil acceso. Usted tiene en el WhatsApp, los varones tenemos en el WhatsApp grupos de amigos en los que mandan pornografía y usted todo el tiempo está viendo. Además de eso que, como decía hace un momento, el mundo está sexualizado. Usted para venderle una hamburguesa le ponen una señora en pelota. Para vender un celular, una señora mostrando las pechugas. O sea, el mundo es un lugar de sexualidad, de sexo, o sea, pues un mundo pornográfico. ¿Qué hace eso? Que cautiva a la persona y la convierte en adicta de sus propios deseos. La pornografía tiene un efecto tremendo en el cerebro humano y es más poderosa que cualquier cocaína o heroína, por la siguiente razón. Cualquier droga, usted la consume desde fuera. Usted fuma, se inyecta o bebe alcohol, o fuma marihuana o se inyecta heroína. Pero la pornografía entra por los ojos y afecta directamente su estructura mental, al punto de que usted está tranquilo en su casa y de repente viene una imagen y esa imagen le genera a usted un placer. Ese placer viene del cerebro. La imagen hizo que su cerebro segregara dopamina, segregara unas sustancias que a usted le generan satisfacción. Por tanto, la pornografía es tan tremenda que hace que la enfermedad, el punto de enfermedad está aquí. O sea, la droga está en el mismo cerebro.
Y romper una enfermedad, como una adicción como esta, es una cosa impresionante. O sea, tenemos que rodear a nuestros hijos, nietos y amigos al punto de que no podemos dar chance de que vean esto. Porque dicen los expertos que cuando un joven que nunca ha tenido experiencia sexual real y consume pornografía, puede quedar para siempre atado a la pornografía como vicio. Síntomas de la lujuria. Entonces dicen los padres, hay una agitación en todo el cuerpo. Entonces fíjense que es tan poderosa es porque todo el cuerpo se agita, se llena de fuego, se llena de deseo. eh, entonces hay una pérdida en el apetito, la falta de sueño, el aumento del ritmo cardíaco, la obsesión por todo lo que tenga que ver con esta pasión. El lujurioso siempre está ansioso, siempre está ansioso. Pero es una persona con una enfermedad de lujuria, no para en ninguna parte. Ningún trabajo le sirve. Ningún trabajo, en ningún trabajo funciona porque está desenfocado, está desenfrenado. Por acá hay un comentario, dice, mi trabajo es terapia familiar sistémica y lo más difícil para mí es tratar adicción a la pornografía y hay mucho de eso. Aquí también está entonces Lourdes Chamorro, gracias por tu testimonio, confirmando lo que estoy diciendo. La mayoría de los problemas de pareja tienen que ver con esto, con una adicción que, miren, es sumamente dañina porque nadie lo ve. Usted se encierra en su cuarto y ve toda la pornografía que quiera y nadie lo va a señalar, nadie le va a decir nada. Pero eso afecta todo, afecta la manera como usted se comporta, como usted piensa de los demás, como usted actúa con los demás y termina dañando todo. Gracias, Lourdes. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Una agitación en todo el cuerpo, que se muestra en la pérdida del apetito, la falta de sueño, el aumento del ritmo cardíaco, la obsesión por todo lo que tenga que ver con esta pasión. El lujurioso termina enfocado en esta pasión, en satisfacer su necesidad sexual. Terapia. ¿Cuál es la terapia? Te dicen, en primer lugar, que es particularmente difícil porque está anclado, como lo decía al principio, a uno de los instintos más básicos del ser humano, que es la reproducción. Y es uno de los campos donde el mundo de los deseos tiene mayor fuerza y plasticidad, siendo capaz de investir cualquier persona, objeto, con esta pasión. Entonces usted va a una tienda erótica y le venden cualquier cantidad de objetos para complacer, para satisfacer esta necesidad. ¿Cuál es la terapia? Pues la terapia es sencillamente la castidad. Si usted le diagnostican la enfermedad de la lujuria, su terapia es la castidad. O sea, yo sé que eso suena como muy absurdo y pues muy obvio, pero miren, cuando yo sé mi enfermedad, sé cuál es mi terapia. Si yo sé que estoy enfermo de la gula, sé que mi terapia es la templanza y que tengo que esforzarme por eso. Pero si yo sé que mi vicio o mi pasión principal es la lujuria, entonces yo sé que tengo que hacer un esfuerzo especial por buscar la castidad. Entonces, la castidad en la iglesia suele dividirse de dos formas, según lo enseña también la tradición, la doctrina de la iglesia, dentro del matrimonio y en la vida religiosa, aunque pues son diferentes formas de vivirlo. Los dos modelos, las dos formas de vivir la castidad, tienen un mismo fin. ¿Cuál es? Conseguir que el cuerpo, a través del alma, se encuentre con el espíritu y permita que el ser humano, por medio de su deseo y amor a Dios, se una a Dios. O sea, ¿qué es lo que hace la castidad? La castidad lo que hace es reconfigurar a una persona. ¿Sí? La terapia de la castidad lo que busca es que la persona se reconfigure en su ser para que su pasión, su instintividad, que es natural, o sea, ¿cuál es la excusa de un lujurioso? Es que eso es natural, es que es normal. Yo soy hombre, es normal, yo siento, yo no soy de piedra, claro, es normal, pero está desenfocado. Es normal respirar, pero si usted respira demasiado se hiperventila. Si no respira nada se puede morir. O sea, el problema no es que sea normal o que no sea normal, el problema es que está desenfocado. El problema es el desenfreno, lo que llamaba Aristóteles el vicio. ¿Qué es lo que hace la castidad? Reconfigurar a una persona. Cuando usted se reconfigura, entonces la castidad permite que usted se encuentre de nuevo con Dios. ¿En qué consiste la castidad conyugal? Y esto es muy bonito. Esto es muy bonito y yo sé que aquí la mayoría son casados o casadas. Yo quiero
enfatizar un poco en esto, porque una de las cuestiones que a mí me parece muy duras de la relación de pareja es que hay una especie de esquizofrenia en la sexualidad con la pareja. Entonces uno se encuentra casos como esos, es que yo a mi esposa la quiero mucho, ella significa mucho para mí, pero yo no puedo tener una relación como la tengo con las señoras de la calle o con otra persona. No puedo disfrutar la sexualidad con ella porque es que yo siento que mi esposa es para amarla y las de la calle son para estar con ellas. Hay una esquizofrenia, una división entre el sentido simbólico de la persona y el placer o deleite sexual. Una división tremenda. Yo llamo eso una esquizofrenia, porque entonces yo estoy dividido. De la cintura para arriba amo a mi esposa, pero de la cintura para abajo deseo a otras personas, a otra mujer. Es justamente eso lo que sucede en muchas relaciones de pareja que están desconfiguradas también en ese sentido. Y suele pasar. Mi esposa es significativa para mí, pero yo no siento por ella mucha atracción sexual. Ahí hay una división, ahí hay una cosa que está en desorden. Entonces, ¿qué es la castidad conyugal? Consiste en el restablecimiento de la finalidad natural en el uso de la sexualidad. Es decir, no hacer del placer y la unión corporal la única y exclusiva finalidad de la unión sexual, con todas las dificultades y pobrezas que esto supone. Pero al mismo tiempo, no rechazar el placer ligado a esta unión. Hay mujeres que en la relación de pareja conyugal no disfrutan la sexualidad porque sienten que es algo incorrecto, que es algo impuro, que es algo que toca hacerlo. Pues eso pasaba sobre todo en la antigüedad. La sexualidad era como una obligación de la mujer para con el hombre, pero no era esa oportunidad de conectarse con la persona, con el marido, con el esposo. Entonces, eso significa una ascesis o dominio de sí por la que el instinto de reproducción es canalizado por el propio deseo. Al personalizarlo y al convertirlo en donación gratuita por el amor. Miren, esto es una cosa bellísima, una cosa hermosa, porque la sexualidad es el momento, el sexo, la unión conyugal, la unión sexual, es el momento cumbre, culminante de la relación de pareja. Y es el momento culminante porque es intimidad. Intimidad no solamente genital, sino intimidad significativa, simbólica. Las mujeres sobre todo tienen muy interiorizada esta experiencia. Una mujer fácilmente te dice, yo con cualquiera no me acuesto porque yo solamente me acuesto con la persona a la que yo amo, la que significa para mí. Los hombres no. A los hombres nos cuesta más conectar el sentido simbólico de la persona, el amor que sentimos por esa persona, lo que el otro significa para mí, con mi instinto sexual. Nos cuesta más, por alguna razón. Nos cuesta más conectar mi deseo sexual con lo que significa para mí la persona a la que yo amo. Entonces, lo que implica la castidad conyugal es que yo sea capaz de hacer esa reconexión, que yo sea capaz de devolverle a mi instinto sexual, a mi deseo sexual, lo que realmente significa, una pulsión, un impulso para conectarme en unión amorosa con otra persona. Prescripciones, prescripciones, por así decirlo, de esta, prescripciones es como las recomendaciones que hacen los padres de la iglesia para esta enfermedad. Amor, por favor, ayúdame leyendo esto. Los trabajos fatigosos, los ayunos y las vigilias son algunos de los principales remedios terapéuticos de la lujuria en relación con el cuerpo, pues no solo privan al cuerpo del exceso de energía que podría fácilmente ser aprovechada por la sexualidad, sino que además lo liberan de los pensamientos apasionados y fantasmagóricos, origen de las pasiones. A estas prácticas habría que añadir la huida de las ocasiones propicias y el cuidado de los sentidos,
especialmente el tacto y la mirada, que son los que suscitan junto con el olfato más fácilmente esta pasión. Y bien, entonces ahí está, digamos, como la prescripción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Miren, todo eso. O sea, trabajos fatigosos, es decir, invertir las energías en algo productivo, dicen los padres de la iglesia. Los ayunos, miren que vuelve a aparecer aquí el tema del ayuno como una herramienta para aprender a controlar la instintividad desordenada de la sexualidad. Las vigilias, que miren que por eso los padres de la iglesia y en los monasterios se practica tanto el tema de la vigilia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ponen al alma a funcionar, ponen al centro del hombre a funcionar y de cierta manera le dicen al cuerpo, hey, hay un lugar para ti, ¿cierto? Mm, Pero también, digamos, como que dicen no solamente los padres, sino también los santos, es huir de toda ocasión de pecado. En esto nosotros somos muy poco cuidadosos y sigilosos, porque eh, uno cree muchas veces que puede controlarse y no, no. La sexualidad es una cosa muy poderosa. El instinto sexual es muy, muy poderoso, muy poderoso, muy poderoso. Entonces, por eso hay que huir. O sea, la huida es la recomendación que hacen todos los santos, ¿sí? Es mejor que digan, aquí corrió que aquí pecó, ¿cierto? Aquí corrió que aquí pecó. Y la mortificación de los sentidos, y en esto, pues yo creo que habría que hablar mucho porque, vuelvo, insisto, nuestra cultura no está muy dispuesta al tema de la mortificación, pero sí se propone la mortificación de los sentidos, sobre todo el tacto, es decir, del tocar, la mirada, que incluso Jesús mismo lo dice en el Evangelio, tu ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está mal, todo tu cuerpo está mal. O sea, si todo lo ve mal, todo su ser va a estar mal, ¿cierto? Y además de eso, el olfato, ¿sí? Y ahí el olfato, porque el olfato tiene un poder instintivo especial. Justamente en el mundo natural, en el mundo animal, el olfato es el que le permite al macho saber cuándo la pareja, cuándo puede aparearse. El olfato es un sentido que lo pone a uno con más prisa a desear, le hace desear a uno más el cuerpo de la otra persona. Y finalmente, sobre esta pasión, una terapia intensiva, ¿cierto? La castidad tiene su centro en el corazón, amor. Ayúdame. Terapia intensiva. La castidad tiene su centro en el corazón, donde nacen los pensamientos y deseos apasionados y fantasmagóricos. De aquí la importancia del discernimiento continuo de nuestros deseos más profundos. Corazón, así como la vigilancia y atención de él, pues el cuerpo no hace más que obedecer sus dictados. Entonces ahí está. Lo que dice es que la terapia intensiva consiste en cuidar el corazón. ¿Qué es el corazón? Como el lugar desde donde uno toma las decisiones. Desde el mundo bíblico, Lev, el corazón es el lugar de donde se piensa, así, de donde uno toma las decisiones. Y hay que estar en una actitud de vigilancia sobre los deseos. Actitud de vigilancia sobre el deseo del corazón. Usted no puede desear todo. El deseo tiene que ser limitado y el deseo tiene que estar ubicado en aquello que lleva a la vida, que lleva a lo agradable, que lleva a lo bueno, a lo grato, a lo sensato. Es la vigilancia. Los santos hablan mucho de la experiencia de la vigilancia. La vigilancia es una atención constante sobre sí mismo, para vigilar, para darse cuenta de lo que yo estoy sintiendo. Una infidelidad no se da de la noche a la mañana, una infidelidad se gesta primero en el corazón, o sea, en la mente y en el deseo. Entonces uno va consintiendo el deseo. El Salmo lo dice, el pecador escucha en su interior un oráculo del deseo, un oráculo del pecado. ¿Por qué? Porque se gestas en el pensamiento, se gestas en el corazón. Y finalmente, el amor al dinero y la codicia. El amor al dinero y la codicia, que es la otra enfermedad espiritual que está relacionada íntimamente
con el cuerpo. Descripción. Solamente voy a dar la descripción y la terapia para que nos quede, digamos, como este tema de una vez terminado, porque como ustedes ven es muy amplio y habría que dedicarse como a cada uno un buen tiempo y meditar y etcétera. Después les voy a recomendar unas enseñanzas de un sacerdote español donde él explica cada una de las enfermedades del espíritu y les dedica 1 hora y media y desde los santos y demás. Entonces después les voy a recomendar eso para que si alguien quiere profundizar en su enfermedad, lo puede hacer. Descripción. En la base de esta pasión se encuentra la inquietud e inseguridad que todo ser humano tiene de cara al futuro, un futuro que no conoce ni es dueño de él. El deseo de tener más no sería sino el vano intento de asegurar de algún modo este futuro mediante la conservación de bienes materiales, es decir, fiarnos más de nuestras riquezas que de Dios, sin ser conscientes de que las riquezas en ningún caso pueden ser una garantía absoluta de cara a nuestro futuro. Digamos, a la base de este deseo de tener más, del amor al dinero, está la desconfianza de la que habla Jesús en el capítulo 6 de Mateo. Él dice, ustedes por qué se preocupan tanto, porque qué van a comer, qué van a beber, si el Padre los alimenta. Entonces Jesús dice que esa pasión por tener más, por acumular, se enraiza, está metida, está hundida en cierta desconfianza de Dios y en cierta proyección del futuro. O sea, yo necesito garantizar mi futuro y quiero tener más y quiero tener más. Cuando hablamos en el Padre Nuestro que le pedimos a Dios, Padre, danos el pan de cada día. O sea, la petición del cada día está en contravía justamente con lo que significa el deseo de tener más, el deseo de acumular, la acumulación de bienes. Síntomas de esta enfermedad. Uno de los síntomas patológicos de estas pasiones es su carácter de insaciables. Mientras la gula y la lujuria tienen un límite corporal, el amor al dinero y el deseo de tener más no tiene esta limitación, por lo que tienden a desarrollarse sin fin, hasta el punto que algunos padres hablan de ellas como bulimia del espíritu, pues cuanto más se tiene, más se desea. Una insaciabilidad que afecta tanto a los pobres como a los ricos, igualados por la envidia, ya que el rico es considerado en multitud de ocasiones como pobre por su necesidad. Claro. Entonces aquí lo que dicen los padres es que el síntoma más evidente de la codicia o el amor al dinero o el deseo de tener más es que es algo insaciable. O sea, no tiene límite. Cuando usted es comilón, cuando usted le gusta mucho comer, pues usted come y come, al final ya se llena y ya no puede más, ¿sí? Cuando usted es lujurioso, pues al final tiene tanto sexo que ya queda harto del sexo, pero cuando usted necesita tener, cuando usted desea tener, usted no tiene límite. Usted quiere tener más y más y más. Y eso genera una enfermedad tremenda porque yo quiero todo el tiempo poseer. Y el poseer me separa de los otros. El poseer me convierte en alguien avaro, me convierte en alguien incapaz de compartir los bienes, incluso alguien incapaz de disfrutar de los bienes. La enfermedad es tan grave que una persona que quiere todo el tiempo tener se incapacita para el goce de la posesión porque las cosas no son para guardarlas, para acumularlas, sino pues para disfrutarlas. O sea, Dios creó el mundo para que lo podamos disfrutar, para que podamos gozar de él, no para que lo acumulemos. El mundo nuestro es un mundo que felicita a los acumuladores. Nosotros ponemos en la revista Forbes, en el New York Times, o sea, ponemos en todas partes a la gente que se enriquece y que tiene demasiada plata, y para nosotros el que tiene demasiado dinero es alguien que es de elogiar. Y en realidad el tema no es el que más tiene, sino el que más puede disfrutar. Yo les contaba alguna vez que conozco a alguien muy cercano que tiene mucho dinero, pero vive como si fuera la pobre viejecita. O sea,
se mantiene con sudaderas rotas, eh, se mantiene así con hilachos, o sea, no. Y uno le dice, oíste, pero ¿por qué no te compras una ropita? Vamos, si te compras una ropita, andate de viaje, no sé qué. No, es que no tengo plata y tengo que ahorrar porque tengo no sé cuántas y no sé qué. Y todo el tiempo quieres tener y guardar y acumular y guardar. Esa persona nunca va a disfrutar lo que tiene. Es una enfermedad. Si ustedes se ponen a consultar y les hacen un seguimiento a los mendigos, a la gente que está en la calle pidiendo, la mayoría de esa gente tiene mucha plata, pero no disfrutan porque quieren tener más y más y más y más. O sea, su enfermedad es la plata. Por acá pregunta Pamela, ¿puede haber gula espiritual? Sí. Lujuria espiritual y gula espiritual, dicen los padres, dice San Juan de la Cruz. La gula espiritual es el deseo insaciable de los consuelos de Dios. Yo quiero comer más a Dios y comer y comer. Entonces la gente que uno ve y se va a todos los retiros del mundo y está en todos los encuentros y quiere más experiencias de Dios, es un goloso espiritual, pero nunca está satisfecho, o sea, no hay una satisfacción real porque su búsqueda es más de los consuelos, por así decirlo, superficiales. No, superficiales no es una buena palabra, los consuelos momentáneos que da Dios. Entonces Dios da consolación, obviamente. Cuando uno está en oración uno se siente consolado, pero quiero más esta consolación y más esta consolación. Entonces San Juan de la Cruz decía, le decía a sus hermanos, cuidado con la gula espiritual, cuidado con la gula espiritual. ¿Puede devolver las dos diapositivas anteriores, por favor? Claro que sí. Creo que era esta. Entonces, la gula espiritual y también la lujuria espiritual, decían los padres de la iglesia, decían los padres de la iglesia. Porque ¿qué es eso? O sea, un deseo de lo espiritual, deseo desenfrenado por lo espiritual, el placer de lo espiritual. Entonces, ellos después decían, la moderación. A Dios lo buscamos por lo que Él es, no por lo que Él da. La búsqueda de Dios es una búsqueda por amarlo plenamente a Él por lo que Él es y no solamente por lo que Él puede dar. Entonces ahí está esta descripción. Entonces el síntoma es que no tiene, o sea, una persona codiciosa, hermano, téngase fino porque es capaz de tumbar hasta la misma mamá. O sea, es capaz de hacer lo que sea por conseguir dinero. Es una enfermedad tremenda, tremenda. Ahora, ¿cuáles son las terapias? Ya para que podamos terminar y podamos ir a dormir. Como fui tan rápido, les voy a mandar el video a todos para que lo puedan volver a ver si quieren. ¿Cuál es la terapia? La terapia es la templanza, el desprendimiento y la limosna. Entonces, la terapia consiste en la templanza del desprendimiento, es decir, en ser capaz de soltar, para que los otros tengan. Entonces, por favor, amor, ayúdame a leer este primero, el primer remedio terapéutico del amor al dinero y el deseo de tener. Bueno, el primer remedio terapéutico del amor al dinero y el deseo de tener más es el conocimiento preciso de estas pasiones, de sus causas y sus efectos. A continuación, tomar conciencia de la vanidad y caducidad de las cosas que se desean, pues aunque al inicio nos ofrezca inmensas posibilidades de felicidad, a la larga se convierten en dueños de nuestra existencia. Entonces, en esto Jesús siempre le decía a los discípulos, miren, el mundo, el reino de los cielos, o sea, está creciendo y el reino de los cielos no es comida ni bebida. O sea, somos peregrinos en la tierra. Y como peregrinos necesitamos aprender a ver en las cosas no el lugar de llegada, sino un simple instrumento. Las cosas no son lugar de llegada para el creyente, son instrumento, todo es instrumento. Entonces, si es instrumento, el instrumento no requiere de nosotros apego, sino que el instrumento requiere inteligencia y capacidad de uso. Yo, por eso a la larga no es una oda, no es un señalamiento al poseer, ¿no? A los ricos, no. El rico es un pecador en sí mismo. No es un pecador en sí mismo, porque el problema no es la posesión, sino que el problema es entregarle el corazón a la posesión, convertir lo que es un instrumento en el punto de llegada, en el punto de encuentro del sentido de la vida. Ese es el problema.
Entonces, el primer medio, perdón, amor, es darse cuenta que tengo este problema. Saber que yo tengo este problema que a mí el dinero me llama, que yo quiero tener más, que yo cavilo, que yo sueño, que yo pienso todo el tiempo en poseer, en tener. Yo estoy en misa, concentradito, rezando como un angelito, y de repente se viene un mensaje, ay, si yo me ganara la lotería, y si yo tuviera más plata, y si yo pudiera hacer este negocio, y si yo tal, y uno se relame porque quiere tener más. Ese es el problema. El segundo es tomar conciencia de la vanidad y de la causidad de las cosas. Es decir, hombre, pues eso no es importante. O sea, es darle lugar a la cosa, darle lugar a la cosa. Listo. Tercer medio. El tercer medio consiste en ser conscientes de nuestras necesidades reales y no las que pensamos o imaginamos. Estas últimas, habitualmente muy cercanas al mundo de lo superfluo e innecesario, bueno, innecesario, punto. El cuarto remedio es una fe sólida en Dios que convierte toda preocupación en inútil al poner toda la esperanza en Dios. Eso Que me es acuerda del Salmo, el de mi heredad. el salmo que dice, mi heredad es el Señor, Él es mi suerte está en tu mano. Entonces, el tercer medio es, ¿cuáles son tus necesidades reales? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué necesitas realmente para vivir? Y si lo que tienes ya sacia esas necesidades, ¿para qué más? ¿Para qué más? Porque te empeñas, te obsesionas, te amargas la vida pensando en desear más. El consejo evangélico de Jesús con respecto a esto, hermanos, a mí me ha salvado la vida. Me ha salvado la vida. Porque no hay que decir mentiras, estamos rodeados ante un mundo que es sumamente materialista. Y el mundo materialista le dice, ¿y usted de qué va a vivir? ¿Y usted qué va a comer? Y los niños, y la mujer. Y usted me dice, no, no, no. O sea, el Señor dice lo necesario para vivir, que tengan una vida digna, lo necesario para vivir. Porque el corazón humano está deseando y desea cada vez más. Y está como en una progresión constante de deseo. Yo quiero decir algo, que a mí esto pues me recuerda algo y es que mi mamá siempre fue muy dada a comprar loterías y el baloto, en Colombia se llama baloto, y me acuerdo que hubo un tiempo en que pues muy esporádico, pero yo como que me cruzaba a la señora que vendía, entonces yo le compraba el lotecito pero realmente no, pues como algo, pero fue muy bonito porque meditando el salmo, justamente que les decía, el salmo, acá lo tengo porque ese es mi himno, se convirtió en mi himno de vida, el salmo 15, que dice, el Señor es mi lote, es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Ese ¿Qué salmo es ese? es el salmo 15. Salmo Que 15. ese salmo se convirtió en el himno de mi vida, porque me acuerdo que cuando yo descubrí que Dios era mi tesoro, yo dejé de comprar el billetico porque eso se lo aprendí a mi mamá y entonces mi mamá me decía, ¿y usted por qué no compra? Y yo, mami, porque es que yo ya tengo mi lotería, yo ya me gané el baloto y el baloto es el Señor, Él es el lote de mi heredad y como dice el Salmo, me ha tocado un lote hermoso, o sea, es el lote más hermoso, Él es mi tesoro. Entonces, cuando uno logra como darse cuenta que nuestro verdadero tesoro es Dios, uno ya deja de esperar bobadas, herencias, tantas cosas que son como vacías y superficiales. Entonces, parte de la terapia, parte de la terapia es el desprendimiento. La desposesión significa un rechazo voluntario a cualquier tipo de posesión que no sea lo estrictamente indispensable para vivir. Esto, pues obviamente es algo milagroso que solamente el Espíritu puede hacer. Por ejemplo, en San Francisco de Asís, él dijo, ¿sabe qué? No me interesa nada, y vea, le devuelvo su ropa, señor, y le quita la ropa y le entrega al papá, no me interesa sino lo necesario para vivir, e incluso San Francisco aprendió a vivir con menos, con menos. No se trata solo de una pobreza material, sino que constituye al mismo tiempo una actitud espiritual de desprendimiento y ausencia de preocupación
por lo que afecta a los bienes materiales. Hermano, yo quiero que usted piense en una cosa al terminar este tema. ¿Qué tanto tiempo le dedica usted en sus pensamientos a proyectar, a maquinar, a planear sobre el tener? ¿Qué tanto tiempo le dedico yo? Miren, es un desprendimiento no solamente material. O sea, no es que ustedes ahora van a salir a entregarle todo a los pobres. Si a alguno se le ocurre, bien pueda, aquí lo esperamos, ¿cierto? No es eso. O sea, es que usted aprenda a desprenderse desde su centro, desde su corazón, de lo material. Ya no me importa. Si hoy le dicen a usted, hey, vamos a quitar todo, vamos a quitar la casa, que usted no se enferme. Hey, mañana usted qué va a comer, que usted no se enferme por eso. ¿Por qué? Porque la enfermedad espiritual tiene que ver justamente con un acto de desconfianza de la providencia de Dios. Y la última terapia es la limosna. Consiste en compartir los bienes con aquel que necesita, ¿cierto? Con el que no tiene, darle al que no tiene lo necesario para que pueda vivir, ¿sí? Por eso el antídoto es también, está muy mancomunado con la caridad, con el ser capaz de pensar en la necesidad del otro, que sana mucho la codicia, el deseo de tener más, que usted piense en los que no tienen nada. Hay gente que no tiene nada y viven felices. Y son los más felices del mundo y no tienen nada. Pero ¿cómo así? Y yo que digo tan amargado, tan preocupado, tan cansado, con tanta zozobra. ¿Por qué? Porque estoy tan enfermo. ¿Por qué? Porque estoy apegado. Entonces, tengo que aprender a dar. Tengo que ser más caritativo y darle a los otros lo que necesitan para vivir. Esto es, mis hermanos, entonces, el tema de hoy. Yo sé que es muy profundo, pero y tiene muchos elementos que habría que profundizar cada uno de ellos. Insisto, les voy a pasar el video para que lo puedan volver a ver si quieren, porque hay cosas que de pronto quedan ahí resonando. Y si tienen alguna pregunta dentro de 8 días, entonces, antes de comenzar el tema, vamos a poder responderlas. No, me está Eso. recostando. Terminemos entonces orando con el Salmo 15, con el Salmo 16, 15. 16, 15. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Guárdame, oh Dios, que en ti me refugio. Digo al Señor, tú eres mi Señor, mi bien. Nada hay fuera de ti. Pero ellos dicen a los santos de la tierra, magníficos, todo mi gozo en ellos. Sus ídolos abundan, tras ellos van corriendo, pero no les haré libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres. El Señor es la parte de mi herencia y mi copa. Tú aseguras mi suerte. Me ha tocado un lote precioso. Me encanta mi heredad. Bendigo al Señor que me aconseja. Aún de noche me instruye la conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Sienten regocijo mis entrañas. Todo mi cuerpo descansa tranquilo. Pues no me abandonarás ante la muerte. No dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino de la vida. Me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Andrés y Rosita. Una feliz noche. Feliz noche, Gladys. Feliz noche a Que todos. descansen. Hasta mañana. Bendiciones. Muchas Chao, Ana. gracias. Gracias, Andresito. Bendecida noche a todos. Gracias. Una feliz noche para todos. Que descansen. Gracias.